Bien, les doy la bienvenida. Vamos a retomar un poco lo que vimos la clase anterior y quedó cortado, ¿sí? Así que bueno, voy a retomar un poquito lo de la semana pasada y voy a hilar con lo de esta clase. Teníamos 4 áreas, ¿sí? Madurativas de desarrollo que son de diferentes análisis. Son 4 áreas. Cada autor las puede conceptualizar y las puede definir de acuerdo a su criterio. Pero básicamente vamos a manejar la parte psicomotora, la cognitiva, el lenguaje de comunicación, personalidad y socialización. ¿Sí? Y después vamos a tomar un poquito sobre la importancia de los dispositivos básicos del aprendizaje como requisitos para muchas cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje. Esta área psicomotora es básicamente lo que estuvimos viendo, ¿sí? Lo que quedó registrado en el video de la clase anterior. Tiene que ver mucho con la parte de motricidad fina, de coordinación fina, ¿sí? Tiene que ver mucho con la coordinación oculomanual, ¿sí? Con poder realizar movimientos que impliquen, ¿sí? Destreza motriz. Generalmente con la que es discapacidad intelectual, ¿sí? Estas cuestiones están como bastante comprometidas, ¿sí? Es más, hay algunos síndromes y demás que hacen mayor compromiso en la parte motriz, ¿sí? Entonces vamos a encontrar como cuestión muy general problemas de coordinación o grandes segmentaciones, ¿sí? Que son los bloques motores. Después movimientos involuntarios, ¿sí? Prensión en pinza bastante débil o dificultosa, ¿sí? Hay como bastantes características que tienen que ver con el área psicomotora. El área conectiva, bueno, tiene que ver muchas dificultades con la metacognición, que es el poder aprender a aprender, ¿sí? Este poder generar estrategias para el aprendizaje. Esto tiene que ver básicamente con esta dificultad, esto que habíamos visto del aprendizaje, que ellos, las personas con discapacidad intelectual, los estudiantes, tienen un mayor les es mucho más fácil el aprendizaje mecánico, o sea, no tanto un aprendizaje que tenga que ver con generar estrategias para descubrir un determinado problema, ¿sí? Vamos a un ejemplo de matemática, o sea, es mucho más fácil aprender la suma de números, ¿sí? O de cantidades desde el algoritmo convencional y no tanto desde una interpretación de la situación problemática o demás, ¿sí? Eso tiene que ver con la metacognición, o sea, con esta capacidad de aprendizaje, o de autogestionar su aprendizaje. Dificultades para autorregular, ¿sí? Y poder generar nuevas estrategias. Vamos a ver, ¿sí? Básicamente una entrada de percepción borrosa, dificultad para mantener la concentración, ¿sí? Para focalizar datos relevantes y irrelevantes o datos secundarios, ¿sí? Una dificultad de procesamiento que tiene que ver con poder entender, ¿sí? qué debo realizar, o sea, qué debo, o sea, o qué situación similar, o qué procedimiento similar, o hacer una similitud de características me ayudan a razonar, ¿sí? Y poder poner en marcha un plan de resolución, que es una salida, una dificultad presente, poder invocar soluciones que tengamos en nuestra memoria, ¿sí? Y poder hacer una situación de transfer. Otra de las áreas tiene que ver con el área del lenguaje y la comunicación, que tiene que ver con dificultades a niveles a diferentes tipos, ¿sí? Diferentes niveles. Desarrollo fonético fonológico, o sea, dificultad para el aprendizaje de algunos fonemas, algunos sonidos consonánticos o grupoconsonánticos, ¿sí? Que se aprenden con mayor lentitud, ¿sí? Y con básicamente problemas de articulación. Estos problemas de articulación pueden ser por dos cuestiones, ¿sí? Por malformación de los órganos articulatorios, o sea que haya dificultad para pronunciar, o un problema que haya de audición y esto genera que no haya una buena retroalimentación, tampoco una conciencia fonológica, y lo que va a hacer es que no pueda pronunciar de manera correcta, ¿sí? o ordenar de manera correcta determinados fonemas, ¿sí? Adentro de una palabra.
Desarrollo léxico tiene que ver con su capacidad de vocabulario, lo cual generalmente son reducidos, concretos y muy ligado al contexto en que se encuentra. Muchas veces vamos a ver que este desarrollo léxico está muy jugado y muy en sintonía con los programas de televisión, ¿sí? con sus experiencias de la vida cotidiana. ¿Sí? Esto juega hoy por hoy mucho que ver. ¿Sí? El desarrollo morfológico sintáctico que tiene que ver con su organización dentro de la parte de la comunicación, hasta poder estructurar oraciones de maneras correctas y a mayor edad. Nosotros sabemos que un niño sí puede ordenar y puede narrar ¿sí? situaciones más complejas con enunciados mucho más extensos y demás. Acá las personas con discapacidad intelectual generalmente los problemas de las oraciones pueden ser a veces incompletas o oraciones simples o de estructuración pobre, ¿sí? El desarrollo pragmático tiene que ver básicamente con la funcionalidad del lenguaje, ¿sí? Con esta función de poder comunicar, ¿sí? Generalmente hay poca intención comunicativa, no en todos los casos. Vamos a ver que algunos estudiantes son muy desenvueltos, les gusta contar todo el tiempo lo que realizan, pero en algunas situaciones puede llegar a ver que haya poca intención comunicativa y una poca iniciativa y dependan mucho de las consultas y de la intervención del otro. Y la última, que era la área de la personalidad, la socialización, tiene que ver justamente con cuestiones características que pueden repercutir en el aprendizaje, ¿sí? que son baja tolerancia a la frustración, ¿sí? O sea, esto de equivocarse, ¿sí? de tener miedo de exponerse ante el error o de miedo a exponerse a situaciones nuevas. También puede llegar a ver de que haya situaciones donde juega mucho esto de las tolerancias, ¿sí? a la fatiga junto con la frustración. O sea, si me canso, no tengo ganas de intentar y realizar situaciones nuevas. Mucha ansiedad, ¿sí? Y esto no es general, o sea, es como cuestiones muy, muy particulares, ¿sí? Pero generalmente se ve mucho en los procesos de integración barra inclusión, ¿sí? que puede llegar a haber mayores indicadores de poca tolerancia a la frustración y la este, y esta poca resistencia a la fatiga en cuanto a las actividades. Esas son básicamente las 4 áreas de desarrollo que habíamos conceptualizado. Yo lo había mostrado anteriormente en unos dispositivos básicos de aprendizaje. Bien, ahora, bien, ¿por qué es importante estas áreas de desarrollo y los dispositivos básicos para el aprendizaje, que es el tema que hoy van a profundizar? Si bien teníamos un texto ya la semana anterior, ahora hay un texto que tiene que ver con un abordaje netamente específico, y después tienen 2 materiales de consulta opcionales para poder desarrollar en mayor profundidad los dispositivos básicos del aprendizaje, ¿sí? Hay muchas categorías y muchas dependen del autor, ¿sí? Van a haber diferentes conceptualizaciones. Básicamente lo que vamos a ver es 2 cuestiones, ¿sí? Nosotros en diferentes situaciones de la vida del aprendizaje, de la vida cotidiana, ponemos dispositivos básicos del aprendizaje y también ponemos funciones cerebrales superiores, ¿sí? La función cerebral superior, por ejemplo, el lenguaje, es lo que venimos desarrollando. Todo lo que vieron sobre la ontogenia del lenguaje, sobre el desarrollo normal del lenguaje, es lo que sucede a lo largo del tiempo. Vamos a ver las praxias, ¿sí? Que tienen que ver praxias como movimiento coordinado y determinado para tal fin, ¿sí? Generalmente tenemos praxias manuales, ¿sí? Praxias orofaciales y demás,
¿sí? Tenemos las noxias que tienen que ver con la cuestión perceptual, o sea, esta integración sensorial, ¿sí? En base a un reconocimiento y una interrelación en cuanto a recuerdos, ¿sí? Estas tres funciones cerebrales juegan mucho, ¿sí? Como prerequisitos para muchos aprendizajes. A su vez tenemos los dispositivos básicos en aprendizaje, o sea, lo que tiene que estar presente para una situación pueda ser sí, verdaderamente de aprendizaje, o sea, que puedan estar predispuestos. ¿Sí? La primera que tenemos es la atención. ¿Sí? La atención tiene que ver con la posibilidad de inhibir estímulos ¿sí? relevantes y de los irrelevantes, de los secundarios. O sea, poder focalizarme y poder concentrarme en una determinada tarea. Hay diferentes tipos, diferentes concepciones. Tenemos atención, generalmente lo podemos decir que es lábil, ¿sí? Atención dispersa, ¿sí? Podemos disociar atención diferida, ¿sí? Hay diferentes concepciones en cuanto a marco teórico nos podamos desarrollar. Lo que sí generalmente personas con discapacidad intelectual la atención es lábil, o sea, la atención son periodos atencionales muy breves, o sea, muy focalizados. O sea, son actividades muy cortas, actividades muy concisas, muy de concentración. Y a veces, si queremos desarrollar un contenido durante un módulo de, de 40 minutos, lo que hacemos es ir variando actividades justamente para todo el tiempo llamar su atención. O sea, muchas actividades que tengan que ver con lo gráfico perceptivo, muchas actividades que tengan que ver con la coordinación manual, o sea, actividades que vayan cambiando y focalizando su atención a diferentes lugares. Adentro de las aulas tenemos que prestar mucho cuidado a lo que son los estímulos. A veces hay sobrecarga de estímulos, ¿sí? Y generalmente lo que van a hacer dispersar. Tenemos la motivación tiene que ver con estas cuestiones, las predisposiciones, ¿sí? de poder desarrollar una determinada tarea. Autores sí van a decir que hay motivación intrínseca, motivación extrínseca. La motivación intrínseca tiene que ver con mi predisposición, mi auto, ¿sí? Mi autoincentivo para hacer la determinada tarea, ¿sí? Y la extrínseca tiene que ver mucho con el estímulo de un docente, un estímulo de una persona externa para desarrollar determinada tarea. Puede ser a través de refuerzos, ¿sí? a través de encadenamientos, o sea, hay diferentes técnicas para trabajar lo que tiene que ver con motivación. Tenemos después la memoria, hay diferentes tipos de memoria, ¿sí? La gran mayoría habla de una memoria de largo plazo, memoria a corto plazo. Memoria de largo plazo tiene que ver con todo lo que es conceptos, enunciados, recuerdos, todo lo que pasó, ¿sí? Día anterior, o sea, cuando está, todos sabemos que la memoria de corto plazo o memoria operativa generalmente es la que está durante el día, o sea, la que podemos nosotros utilizar y poner en juego, por ejemplo, en un problema. O sea, yo un problema lo puedo leer, lo leo, lo razono, puedo concentrarme, estoy atento y voy a sacar datos relevantes y irrelevantes. O sea, yo los datos relevantes los tengo en la memoria operativa, en la memoria de corto plazo. ¿Sí? Esta memoria de corto plazo es la que está en el día, ¿sí? Y la memoria de largo plazo, ¿sí? Porque nosotros el proceso de memoria se hace del pasaje de memoria de corto plazo a largo plazo se hace cuando uno descansa. Por eso es muy importante dormir 8 horas. Ese pasaje se hace durante la noche, ¿sí? Por eso yo les digo, para que quede más claro, que la memoria de largo plazo tiene que ver con un día antes, ¿sí? Como para poder entender de mejor manera. Y hay una memoria de transfer, ¿sí? Una memoria de transferencia que tiene que ver con un momento de recapitalizar, o sea, de poder sacar, ¿sí? De lo que yo tenía, de un procedimiento similar que yo tenía en mi mente, ¿sí? De haberlo realizado y poderlo poner en situación de ahora, ¿sí? Juega mucho porque a veces la memoria de transfer es lo que nosotros estimulamos, ¿sí? Es si yo todo el tiempo, ¿sí? Presento las sumas o situaciones problemáticas de determinada estructura, ¿sí? Lo que hago es
favorecer esta memoria de transfer. O sea, yo por determinadas características, ¿sí?, ayudo a mi memoria, ¿sí?, ayudo a la memoria. Generalmente personas con discapacidad intelectual lo que tienen es una memoria de mayor, es mucho más fácil, ¿sí?, favorecerla a partir de los estímulos visuales, ¿sí?, pero también podemos utilizar el auditivo, ¿sí? Después tenemos las sensopercepciones, que tienen que ver con las integraciones sensoriales. O sea, una cuestión muy importante que vamos a hacer la diferencia cuando trabajemos integración sensorial es poder diferenciar percepción, ¿sí?, de sensación. Sensación tiene que ver con los sentidos, o sea, poder poner en situación mis sentidos, ¿sí? Los sentidos del sentido del tacto, el sentido vestibular, el sentido del olfato, el sentido de la vista. La percepción tiene que ver con una integración sensorial, o sea, con mi posibilidad de hacer de que esta sensación yo la pueda transformar, la pueda reconocer, la pueda depurar y la pongo en situación una percepción. O sea, yo puedo reconocer, ¿sí?, una percepción, ¿sí?, olfativa en base a un olor de una fruta, porque yo ya conozco que la manzana sabe así. Entonces yo la puedo reconocer de esa manera, o yo puedo estimular, ¿sí?, el sentido del olfato con una cáscara de naranja, y la percepción tiene que ver con esta integración del recuerdo, de poder discriminar, ¿sí?, que corresponde con características de tal fruta, ¿sí? Es muy importante. Y la habituación, que es algo que nosotros también trabajamos, que es la posibilidad de este estudiante de estar, ¿sí?, frente a situaciones nuevas, ¿sí? Lo que juega en contra a veces la habituación es que puede ser, ¿sí?, dos cuestiones. Una, que favorece que la habituación puede ser de que yo me habitúo a un estímulo externo, ¿sí?, por ejemplo un ruido de fondo, y puedo trabajar por más de que esté ese sonido de fondo, puedo concentrarme en otra tarea. O sea, yo no hace falta mi atención, sino que juega mucho la habituación. O sea, me habitúo a este estímulo externo, ¿sí? Por ende ya no le presto atención, ¿sí? Lo mismo nos pasa con las tareas a veces, cuando son muy repetitivas, generamos habituación. Entonces, cuando generamos habituación, no hay aprendizaje nuevo. O sea, eso es lo que juega en contra. Esto como para que puedan entender, hay un montón de definiciones. Hay gente que habla de la motricidad como dispositivo básico. Hay muchos, o sea, en realidad tienen que ver con la concepción de cada uno de los autores, pero básicamente tiene que estar reflejado como característica. O sea, nuestros dispositivos básicos de aprendizaje y nuestras funciones cerebrales superiores son prerequisitos para todo, cualquier aprendizaje. La lectura, la escritura, ¿sí?, la numeración, todas juegan en una base fuerte en dispositivos básicos de aprendizaje y funciones cerebrales superiores, ¿sí? Por eso es muy importante que puedan ustedes analizar determinadas situaciones. Bien, tienen en esta clase un video sobre dispositivos básicos del aprendizaje y síndrome de Down, y después tienen un texto opcional también de dispositivos básicos del aprendizaje. Por último se presenta el trabajo práctico. Este trabajo práctico es grupal. Lo que tienen que hacer es en el documento compartido que está, consignar los nombres, ¿sí?, y responder al cuestionario. Este trabajo práctico tiene dos momentos. El primer momento es que van a hacer ahora, ¿sí?, con uno de los textos que ya tienen. El segundo momento recién lo van a poder hacer la semana que viene. Van a ver que es más corto las consignas, porque el texto justamente tiene que ver con pautas de intervención. O sea, qué es lo que vamos a ver la semana que viene. Fíjense, está la fecha de parcial y está la fecha de
clase de consulta, una clase virtual, ¿sí? La plataforma que vamos a usar es Google Meet, ¿sí? Como para que puedan consultar y demás. Así que bueno, nos estamos viendo y espero que tengan buena lectura.